El divino Shakespeare, el más grande de todos los tiempos, también mayor y con mayor éxito jamás perpetrado sobre nuestro mundo crédulo, ingenuo y paciente. Estas son palabras de otro gran autor en lengua inglesa, Henry James, el autor del Retrato de una dama, de Una vuelta de tuerca, de Washington Square, de La Copa Dorada, punto culminante sin duda de las letras inglesas. Y a esta sensación absoluta de que había algo que no encajaba en toda la presentación de lo que significa y es para la humanidad William Shakespeare, se han ido apuntando artistas, autores, escritores de tal envergadura como Sigmund Freud, como Mark Twain, como Charles Dickens, como George Bernard Shaw. Y hoy, cada vez más, hay estudiosos, eruditos de la época del teatro isabelino que ponen en duda con mayor rotundidad cada vez la posibilidad de que Shakespeare, un hombre sin formación, un hombre que jamás viajó en un entorno familiar no solo humilde, sino iletrado, pudiera ser a la vez el gran autor de todos los tiempos. Es evidente que el gran rival suyo, Christopher Marlowe, que sí que tiene un éxito como autor teatral importantísimo en su época, es el candidato mejor colocado en esta carrera para ver quién sustituye la paternidad de las obras de Shakespeare. Pero no solo hay él. Está, por ejemplo, el 17º conde de Oxford, Edward de Vere, o su yerno, el sexto conde de Derby, o está también el tratadista, político y filósofo Francis Bacon. No solo eso, hay una dama, una mujer, poeta y músico, contemporánea a todos ellos, llamada Amelia Bassano, que cada vez más tiene mayores adeptos que la defienden como autora de parte de la obra de Shakespeare. Imagínense ustedes hasta qué punto sería extraordinario que ese monumento absoluto de la literatura y del conocimiento occidental hubiera sido abordado por una mujer. A mí me gustaría que hoy reflexionáramos juntos en un tema que me parece sustancial y que yo creo que es el nudo gordiano de toda la conversación de esta tarde. Quiero hacerles una pregunta. ¿Importa realmente quién escribió las obras de Shakespeare? ¿Importa quién está detrás de las grandes obras de arte? ¿Es que no se defienden acaso por sí mismas? ¿No tienen un universo propio que va mucho más allá de sus creadores? ¿Qué ganamos si conocemos a las mentes que estuvieron detrás de ellas? Quiero ponerles dos ejemplos que me parecen significativos. Tomemos, por ejemplo, la Misa en Si menor de Bach. Es una obra sustancial que todos debemos conocer, que nos engrandece extraordinariamente como seres humanos. Pero ¿hasta qué punto saber las circunstancias personales que rodearon a Bach al componer su Misa en Si menor? ¿Hasta qué punto son necesarias para la verdadera comprensión de la misa? Un segundo ejemplo, las bases occidentales del arte y la cultura están vertebradas en dos obras, fundamentalmente, ¿verdad?, la Ilíada y la Odisea, escritas
por alguien que nos han dicho que se llama Homero. ¿Quién fue Homero? Muy probablemente fueron muchas personas, no tenemos idea cabal ninguna de quién se esconde detrás de las obras de Homero. Y sin embargo, tanto la Ilíada como la Odisea son obras que vertebran absolutamente nuestro conocimiento como seres humanos y lo que es la lucha del hombre dentro del cosmos en el que vive. Hoy tendremos, y tengo el placer de poderles presentar una batalla dialéctica, un combate exacerbado entre dos exponentes brillantes, entre Mónica Maffia, directora de teatro, de ópera, especialista en la época isabelina y autora de varias traducciones de la obra de Marlowe. Mónica defenderá la tesis de que Shakespeare es Shakespeare y que todos los demás son cuentos chinos. Y por el contrario, tendremos a el profesor, catedrático, traductor, brillantísimo exponente también de esa época isabelina, Antonio Ballesteros, defensor en este caso de la autoría de Marlowe como primera opción a esa incógnita que plantea, ¿verdad?, quién fue el que estaba detrás de la obra de Shakespeare. Después iniciaremos un debate en el que quiero que se integren, en el que quiero que comenten, que nos descubran nuestros puntos débiles, que nos sometan a una tortura expresando lo que sienten, explicándonos también sus experiencias personales como lectores de Shakespeare. Tristemente, y para acabar, tengo que decir que enfrente de esta figura monumental que es el divino William, la obra de Christopher Marlowe es en el mundo en general extraordinariamente desconocida y en España en particular desconocida por completo. Lean sus obras. Tiene 6 obras magníficas, desde Dido, reina de Cartago, hasta Tamerlano el Grande, hasta el Judío de Malta, Fausto, Eduardo II o la obra incompleta, que fue su última obra en principio, que es La masacre de París. Antes de iniciar el debate, quiero que escuchen la magnífica voz de nuestro actor, José Manuel Seda, que está durante estos días presentando una obra de teatro, justamente un diálogo que se llama La estancia, basada en conversaciones entre Shakespeare y Marlowe, y que nos va a leer un fragmento de Fausto, de Christopher Marlowe, de la última parte de la obra de Christopher Marlowe. Y si estás ahí, José Manuel, por favor, puedes empezar cuando quieras. Acércate un poco más. Y ponte más aquí, porque si no, no te ven. ¡Ah! ¡Fausto! No te queda sino apenas una hora de vida y luego quedarás perpetuamente condenado. Deteneos, esferas incesantes del empirio, que cese el tiempo y nunca la medianoche llegue. ¡Ojo brillante de natura! ¡Elévate! Elévate de nuevo y crea un día perpetuo. O permite que esta hora sea un año, un mes, una semana, una jornada entera para que Fausto pueda arrepentirse y salvar su alma. Aún se mueven las estrellas. Corre el tiempo. El reloj dará la hora. El diablo vendrá y Fausto estará condenado para siempre. Oh, me alzaré hasta mi Señor. ¿Quién tira de mí hacia abajo? Mira, mira cómo la sangre de Cristo inunda el firmamento. Una gota salvaría mi alma, media gota. ¡Ah, Jesús mío! ¡Ah! No desgarres mi corazón por exclamar su nombre. ¡Oh, misericordia, Lucifer! Ah. Estrellas que reinasteis en mi natalicio,
cuyo influjo me ha asignado infierno y muerte, elevad a Fausto ahora como una brumosa niebla hasta las entrañas de aquellas nubes afanosas, para que así mi alma ascienda hasta los cielos. Ya ha pasado media hora. Oh, Dios, si no has de tener piedad de mi alma, por el amor de Cristo cuya sangre me redimió, por fin a mi incesante dolor, que Fausto viva en el infierno 1000 años, 100.000, y que al final se salve. No hay límite para las almas condenadas. ¡Malditos los padres que me engendraron! No, Fausto, maldícete a ti mismo. Maldice a Lucifer que te ha privado de las glorias del Edén. Es la hora. Es la hora. Dios mío, no me mires con tanta fiereza. Víboras y serpientes secadme respiraron tanto. Infierno abominable, no te hablas. Va de reto, Lucifer. Quemaré mis libros. ¡Ah! ¡Mefistófeles! Muy bien. Y ahora, por favor, Mónica y Antonio, si queréis pasar a la escena, por favor. Hola. Un aplauso para ellos. Tenéis que luchar bravamente, Aquí poca luz. pero había. con delicadeza. Aquí no había luz, ¿no? Tenéis que convencer a todo nuestro público de vuestras tesis. Los golpes bajos no valen. Y estoy seguro que será una discusión que nos alumbre de verdad para un tema inquietante como este. Yo quisiera empezar a preguntaros algo que me inquieta. El universo asombroso, el cosmos fascinante, encerrado en las 37 obras de teatro y los 154 sonetos que se atribuyen a William Shakespeare, constan de un corpus sonoro de entre 20.000 y 30.000 vocablos. Tienen el dominio absoluto de la forma poética. Son capaces de transformar el pentámetro iámbico y llegar al verso blanco, es decir, sin rima. Presupone el conocimiento del latín y el griego, de la historia no solo de Inglaterra, sino de buena parte del continente, de la política, de la religión, del arte, de la música. Piensen ustedes que en el corpus global de Shakespeare hay nada menos que 2.000 entradas musicales. ¿Qué educación tuvo Shakespeare? ¿Asistió a la universidad? ¿Visitó otros países? ¿Qué formación tenían su padre, su mujer y sus hijos? Eran personas ilustradas. Existen manuscritos, cartas, documentos atribuidos con toda rotundidad a William Shakespeare. Existen testimonios de sus contemporáneos que le acrediten como el autor de su obra. ¿Qué decía su testamento? Si queréis podéis empezar. Empiezas tú, que es de lo que se trata. Bueno, un seminario me está pidiendo que semejantes preguntas. Muchas gracias, realmente son un disparador para el debate muy importante. No sé si puedo recordarlas todas, pero intentaré y lo iremos... Todas, en definitiva, tienen un solo sentido y una sola dirección. ¿Qué formación tuvo Shakespeare? Con que me respondes a esa, ya tengo bastante. Bueno, sí, obviamente, la escuela local, Shakespeare tenía acceso a libros, inquietud por los libros. Hay un nuevo libro donde se encuentran pequeñas anotaciones que hacía Shakespeare.
Hay una serie de años en los cuales no se puede determinar qué es lo que hizo Shakespeare cuando dejó su pueblo natal, que era Stratford-on-Avon, y hay varias teorías sobre qué sucedió en esos 7 años. Shakespeare sale de un pueblo donde tenía su familia, la familia de la esposa eran terratenientes. El padre de Shakespeare desempeñó una función de alcalde en Stratford-on-Avon, o sea que no estamos hablando de gente que no tenía acceso a una educación. Sucede que cuando él sale de Stratford-on-Avon hay 7 años en los cuales no podemos determinar qué pasó y sí podemos empezar a atar varios cabos. Y en ese atar cabos podemos inclusive hasta pensar que estuvo aquí en España, que posiblemente haya leído el Quijote antes de que se tradujera al inglés, porque eso lo evidencia una obra que fue descubierta mucho después y que fue anterior a la traducción al inglés. O sea que evidentemente hay señales de que Shakespeare tuvo acceso a una erudición que es mucho más que lo que consta en primera instancia. Bien, buenas tardes. Cedo buenas doctor tardes. Ballesteros. Tengo que discrepar de algunos comentarios de los que has hecho, Mónica. Bueno, muy buen español tendría que hablar Shakespeare para haber leído el Quijote en español, o sea, le dieron mucho de sí los 7 años. Lo cierto de todo esto es que sabemos muy poco y se conservan muy pocos datos sobre los conocimientos de Shakespeare, que estudia en la Stratford Grammar School, en la escuela pública de Stratford, donde seguramente tuvo una buena educación, pero evidentemente, y aunque no pisara la universidad, que es algo que no resulta, y se lo digo yo, que me dedico a ello, absolutamente fundamental para la cultura, pero lo que sí es cierto es que, a pesar de esa preparación primaria, él dejó de estudiar como hacia los 13 años, y no hay ninguna prueba fehaciente, no hay ningún documento que pruebe, están esos 7 años, que son especulativos, pero lo cierto es que no hay ningún tipo de base documental real sobre todas estas cuestiones, ¿no? Lo cierto es que un escritor que reúne en su obra un vocabulario de 30.000 palabras, imagínense, que cita obras escritas en francés, obras escritas en italiano, obras escritas en diferentes lenguas, que tiene un acervo cultural verdaderamente erudito, impresionante, no parece coincidir con la imagen de Shakespeare histórico, tal y como nos han llegado los documentos. Pensemos además que, por ejemplo, las hijas de Shakespeare, el autor, el creador de personajes femeninos como Portia, como Helena, como Rosalinda, personajes femeninos absolutamente asertivos. Sin embargo, sus hijas eran iletradas, eran analfabetas, posiblemente igual también su mujer. Esto es lo que nos ha llegado. Estamos con muchas variedades. Firmaban con una cruz. Bueno, acá tenemos que pensar también que Shakespeare era una persona que se dedicaba también a cuestiones inmobiliarias y eso no lo hacía si no hubiera realmente aprendido a hacerlo, y era muy bueno en lo suyo. Tenía un lenguaje legal, una sofisticación de lenguaje legal, una
cantidad de argumentos que se los da, no ir a la universidad, como puede ser el caso de Marlowe. Por supuesto. Pero en todo caso, por ejemplo, si sacamos el interés de los marlovianos, que son los que se quieren apropiar de la obra de Shakespeare, y lo ponemos en otro también que se quiere apropiar, que es el conde de Oxford, esa gente tuvo acceso a la universidad, pero tienen títulos, tuvieron acceso, pero no fueron a la universidad. Fíjense qué notable que el conde de Oxford tiene 2 títulos, uno de Cambridge y uno de Oxford, pero ninguno por trabajo académico, ninguno por cursar en la universidad, sino porque como era un personaje de la corte, cuando fueron de visita, le dieron un máster honoris causa por ser una persona de la corte de... Eso es un Puedo golpe estar de bajo y acuerdo, tienes que Mónica, contestar. pero claro, por supuesto, ese es el caso de Edward de Vere, ¿no? Del conde de Oxford. No es para nada el caso de Marlowe. Bueno, el caso de Marlowe es peor. No. Iba a ir a eso No. y no me dejaste terminar. El caso de Marlowe es peor, porque a Marlowe no le iban a dar el título porque había dejado de ir a la universidad. ¿Y por qué había dejado de ir a la universidad? Porque estaba haciendo algunas cosas no muy adecuadas para un alumno de la Universidad de Cambridge. Estaba siendo traidor a los mismos que lo habían aceptado en esas clases y había dejado de ir. ¿Qué pasa? Aparece el jefe de espías de la reina y arregla todo, lo capturan para hacer espionaje para la reina de Inglaterra y entonces pasa a tener un máster. Miren No. qué bien. Eso no es exactamente O así. sea, estos son los- No, eso no es los- exactamente así. Piensa que el nombre de Christopher Marlowe aparece dentro de los personajes que estudian en la Universidad de Cambridge, en Corpus Christi College. empezó. Un momentín, ¿no? Empezó. Ya venía, era un personaje que venía de una clase social bastante baja, como sabemos, su padre. El padre era era zapatero. Bien, nada que objetar, supongo. Entonces, el padre era zapatero y él consigue una beca para la mejor escuela de Canterbury, que es donde él nació. En la King's School de Canterbury estudia, se familiariza con los clásicos, era una de las mejores escuelas de aquel momento. Después gana una beca para ir a Corpus Christi College antes de entrar en el ¿Cómo la espionaje. ganó, No, eso es la verdad. Y entonces, efectivamente, es captado, como muchos jóvenes de aquella época, para el servicio secreto británico. Y el hecho de que precisamente lo defiendan, hagan una apología de él y firmen que ha estado sirviendo a su reina, que ha estado sirviendo a su gobierno, no quiere decir que no se mereciera el Master of Arts, que no se mereciera la graduación. Piensa que es un autor que tiene una cantidad enorme en sus obras, decimos sus 6, 7 obras conocidas, presenta un acervo, presenta un conocimiento, una cultura verdaderamente amplísima, desde el punto de vista retórico, traductor tanto de como Ovidio, Shakespeare. traductor de Lucano. Sí. Es decir, bueno, en el caso de Shakespeare está... Traductor de latín, mientras que Shakespeare, según su amigo Ben Jonson, sabía poco latín y aún menos griego. Perdón, pero me has dado pie a que te retruque eso rápidamente. Dice Ben Jonson, Shakespeare para no crear envidia en tu nombre. Ben Jonson habla de la envidia que le tenían sus contemporáneos, habla de la astuta malicia de otros dramaturgos que le tenían envidia. El mismo censor de la reina que tenía que aceptar se decía a sí mismo poeta y era un poeta mediocre. Entonces tenía mala actitud hacia Shakespeare. Habla de algún infame rufián y él le dice, estás a prueba de ellos, por encima de su mala fortuna. Habla de Shakespeare en carácter divino. O sea, los marlovianos toman de esta oda
que escribe Ben Jonson solamente la parte donde dice que sabía poco latín y menos griego, pero lo dice al pasar y en broma, y fíjense que lo que sí dice. Es una interpretación. Te colocaría con tus pares y diría cuánto has superado a nuestro Lilian en brillo, o al arriesgado Kid, o al poderoso verso de Marlowe. Y a pesar de que tú has tenido poco latín y menos griego, de allí yo no tomaría sus nombres para honrarte, sino que llamaría a los tonantes Esquilo, Eurípides y a Sófocles para oír el caminar de tu coturno agitar el escenario a quien todas las escenas de Europa deben homenajear. Eso Bueno, decía Ben Jonson. yo creo que el primer round ha sido tablas, y ahora quiero plantearos una segunda cosa. Es evidente que cuando Shakespeare llega a Londres, la estrella de Marlowe está en su apogeo más grande. Es el autor teatral más importante de su tiempo en Londres, de manera indiscutida. Y es cierto también que Shakespeare entonces prácticamente no ha empezado a escribir. Este es un dato absolutamente evidente. ¿Qué pasa el 30 de mayo de 1593? Es una fecha definitiva y que ahora, ¿verdad, Antonio y Mónica nos van de todas maneras a descubrir? El 30 de mayo de 1593, supuestamente Christopher Marlowe, a los 29 años, es asesinado en un complot de espías. Hablarme, por favor, de eso. Bien, efectivamente esa fecha es una fecha absolutamente fundamental, porque podría haber cambiado por completo nuestra perspectiva de la historia literaria de isabelina y de la historia de Shakespeare y de Marlowe. Y es la posibilidad de que Marlowe sobreviviera a su supuesta muerte. No, él Marlowe había tenido pues una trayectoria de la que el otro día hablé, una trayectoria pues muy accidentada, con muchas vicisitudes, donde en determinadas ocasiones pues había tenido que ser salvado, había tenido que ser defendido por los poderosos personajes que estaban detrás de él, pues eso, sustentando el servicio secreto británico. Había estado implicado en una complicidad de un asesinato, había estado también implicado en un caso de acuñación de moneda ilícita, etcétera, en Flushing, en los Países Bajos. Una joya. Bien. Sí, eso no quiere decir nada. Y bien, luego había, eso quiere decir que no fuera un grandísimo poeta. Entonces, la gota que colmó el vaso fueron las acusaciones de un enemigo directo de él, Richard Baynes, y de un colega suyo, compañero y gran dramaturgo también, Thomas Kidd, que, llevado por las tremendas torturas que practicaba pues, el equivalente de la Inquisición británica en aquel tiempo, le habían acusado de ateísmo, le habían acusado de blasfemia, le habían acusado de homosexualidad, y aún así es soltado, le sueltan y lo convocan para unos días después. Y entonces se produce este encuentro en Deptford. Deptford, que es un lugar emblemático en el sentido que era el puerto del que partían todos los barcos hacia el continente. Los barcos que iban hacia el continente, hacia Europa, etcétera, salían de allí de Deptford. Bien pudo tomar Marlowe uno de aquellos. Adelanto. Bien, ¿qué pasó aquel día? Marlowe se reúne con otros 3 compañeros del Servicio Secreto Británico. Otros 3 compañeros. Toda buena gente. Sí, eran unos auténticos canallas, eso no lo voy a negar, por supuesto. Pero lo importante es que están 10 horas reunidos. Están 10 horas reunidos en una... Siempre se ha dicho que era una taberna, no era eso ni mucho menos, era la casa de una viuda, Eleanor Bull, que por cierto tenía relación con los Walsingham, con la familia Walsingham, que eran los que habían tramado habían creado todo este entramado del Servicio Secreto Británico. Pues bien, para hacer la historia
breve. Se reúnen, están 10 horas juntos, según el informe del forense. Estuvieron hablando, paseando por el jardín de la casa de estatal Eleanor Bull, y de pronto, después de un tiempo, después de comer, etcétera, ¿de qué hablaron? Pues eso ya es especulación. Lo que ocurre es que Marlowe y Ingram Fraser, uno de ellos, discuten por la cuenta. ¿Quién paga la cuenta? Etcétera. Todo queda ahí, según dice el informe que tiene muchas lagunas, el informe del forense, que era el forense de la reina, por cierto. Y entonces resulta que Marlowe, les cuento, coge enfadado la daga de Ingram Fraser, que estaba sentado delante de él, coge la daga de él, ¿por qué no la suya? Si él llevaba una daga, pero esto es interesante. Y le da unos golpes en la cabeza, con la empuñadura, en vez de asestarle directamente una cuchillada, lo cual no hubiera tenido seguramente ningún problema. Entonces, supuestamente, Ingram Fraser le quita la daga y lo apuñala por encima del ojo. Y así es como muere Marlowe. Lo llevarían a la iglesia de San Nicolás en Deptford, donde sería enterrado allí. Era una época en la que había una epidemia de peste, con lo cual no hay ninguna tumba de Christopher Marlowe. Bien, pudo ser un complot para asesinarlo, lo cual realmente llevaba pues bastante complicación, porque si se dan cuenta podían haberlo cogido y asesinado en un callejón oscuro, darle una puñalada y fuera. Sin embargo, están allí reunidos todo el día, se produce esta contingencia y sinceramente veo muy posible que Christopher Marlowe, que tenía muy buenos amigos, entre ellos Thomas Walsingham, primo de Walsingham, el que había creado el servicio de espionaje, y es muy posible que se marchara en uno de esos barcos que salía hacia el continente al exilio, y desde allí... Mónica, tampoco van a estar... te veo muy moderada, si me dejas hablar. Sí, estaba esperando... Estaba dejando contar, claro. La verdad es que no es creíble que un grupo de 4 espías que hacen trabajo sucio para la reina estén 10 horas como amigos, jugando a las cartas, pasándola bien, y después se peleen por la cuenta. Claro. No es creíble realmente. Claro que no. Entonces es muy posible que hayan estado trabajando sobre algún plan, alguna de las muchas cosas que les encargaban, y que las cosas no terminaron bien. O, por ejemplo, que también por el problema que tenía Marlowe es que además era doble espionaje. Lo acusan de hacer contraespionaje. Eso no aparece en ningún documento. Bueno, tampoco aparece que haya vivido, haya sobrevivido a una puñalada en el ojo certera que le pegó en el cerebro. Sí se la dio. Lo más seguro es que esto haya sido una forma de sacar del medio a una persona que sabía demasiado de cosas que a la corte ya no le convenía tener a esa persona viva. Y más allá de que escribiera muy bien, acá no está en duda la calidad de la escritura de Marlowe, que yo también soy admiradora de Marlowe. Pero sí este intento de apropiarse de la obra y a un sujeto que no tiene y no tuvo ni la altura moral ni la elevación espiritual que hablar de altura moral, de elevación espiritual, yo creo que es un término ya romántico aquí directamente. Bueno, hablabas de las mujeres sí. En Shakespeare, por ejemplo, del tipo de personajes femeninos que escribe Shakespeare. Marlowe jamás habría podido escribir algo así. La única obra de Marlowe con una protagonista mujer es Dido, reina de Cartago. Y realmente no... ¿Qué has traducido? Gracias, sí, hice la primera traducción mundial. Gracias. Y vos hiciste la primera traducción mundial de La masacre de París. Ahora nos masacramos, nos seguimos masacrando. Y somos hermanos en Shakespeare porque hemos traducido los dos Eduardo III, así que nos podemos pelear tranquilos. No es creíble que haya sobrevivido. A este personaje era un personaje siniestro, por más que fuera buen como tantos autor. Pudo haber. ¿Y por qué no pudo? Es decir, estás
planteando una hipótesis No, posible. no, es una hipótesis posible. La historia dice algo, hay un informe forense, informe forense. La hipótesis es tuya, tratar de ser Pero tú que misma, esto no tú fue. misma estás poniendo en duda el informe del forense, al hablar de la puñalada en el ojo, etcétera, etcétera. No utiliza su propia daga, utiliza la del otro. Es decir, que hay muchas lagunas en ese informe. Para un lado y para otro podría haberlas. Yo Sí. quiero decir, es una hipótesis indudablemente, pero digo que si Marlowe sobrevivió, veo muy posible, veo muy factible que fuera fundamental luego en la escritura de las obras de Shakespeare. Bueno, yo veo muy factible que Shakespeare haya viajado al continente en los años de los cuales no hay registro todavía y que haya podido trabajar y aprender idiomas como lo hizo. Vamos a ver si os peleáis todavía con más sangre. Y para conseguirlo y tener también, ¿verdad?, la opinión de nuestro público, vamos a enfrentar de verdad a Shakespeare y a Marlowe. Y los vamos a enfrentar con dos personajes escritos por uno y otro, contemporáneos, dos personajes maquiavélicos, como son primero Ricardo III, con su monólogo inicial, absolutamente punto culminante de ese Shakespeare que realmente nos retrata todas nuestras partes más oscuras con una profundidad y lucidez absolutamente admirable. Y después de escuchar este extraordinario monólogo, vamos a escuchar otro de la última obra inconclusa de Christopher Marlowe, que es La masacre de París, cuyo protagonista es un otro maquiavélico excepcional como, como El duque es de Guisa. el duque de Guisa. Y sí, ¿dónde está? Aquí estamos. Empezamos, ¿verdad?, con Ricardo III. Llegó el invierno ya de nuestro descontento, en glorioso estío trocado por este sol de York, y todas las nubes que se cernían sobre nuestra casa enterradas quedan en el seno profundo del océano. Ahora ciernen nuestros ceños victoriosas coronas. Yo, que estoy groseramente fabricado, y de la majestad del amor carezco para pavonearme delante de una ninfa de lascivos andares, yo, que falto me hallo de una hermosa armonía, adulterado en mi fisonomía por la hipócrita natura, deforme, inconcluso, enviado antes de tiempo a este respirante mundo, a medias engendrado y tan lisiado y tan extraña figura que los perros me ladran cuando me paro ante ellos. Yo, en este enfermizo, empalagoso y pacífico intervalo, no me complazco en dejar pasar el tiempo, sino para espiar al sol mi sombra y disertar sobre mi propia deformidad. Y por lo tanto, si no puedo convertirme en amante para entretener estas bellas y aduladas jornadas, determinado estoy a convertirme en villano y a odiar los ociosos placeres de nuestros días. Conspiraciones he urdido, peligrosas indagaciones, por ebrias profecías, difamaciones y sueños, para enfrentar a mi hermano Clarence y al monarca en mortal odio del uno contra el otro. Y si el rey Eduardo es tan justo y honesto como yo soy sutil, falso y traicionero, en este día debería Clarence quedar angostamente confinado. Pero ocultaos, pensamientos, descended hasta mi alma. Ahora yo, Guisa, doy rienda suelta a esos pensamientos que brotan de lo más profundo para hacer que se expandan esas llamas que nunca mueren y que solo pueden extinguirse con la sangre. Con frecuencia he meditado acerca de mi lugar en la sociedad y por fin he aprendido que el peligro es la vía principal para la dicha y que la determinación es la meta más hermosa del honor. ¿Qué gloria reside en el bien común que cualquier labriego puede lograr? Prefiero aquello que se halla lejos de mi alcance.
Para esto me ha hecho de tierra el cielo. Para esto esta tierra sostiene el peso de mi cuerpo. Y o bien con este peso hago contrapeso a una corona, o con conspiraciones fatigaré al mundo entero. Para esto, desde España, los majestuosos católicos envían oro de las Indias con el fin de acuñar para mí coronas francesas. Para esto me hago merecedor de la generosidad del Papa, de una retribución y también de una dispensa. Y para seguir trabajando por la obtención de dicho privilegio, mis estratagemas políticas han manipulado la religión. Religión. ¡Oh, diablo! Ya que no enmiendo lo que destruye el gentil monarca, cuyo deseo incontrolado debilita su cuerpo y devasta su reino, a él, como a un niño, a diario me gano con palabras, de tal manera que apenas en la práctica lleva el nombre. Yo ejecuto y él carga con la culpa. Pero primero vayamos en pos de aquellos en Francia que constituyen obstáculos para nuestra posesión de la corona. Digo lo mismo que César a sus soldados. Aprenderé a aborrecer a aquellos que me odian. Dadme una mirada que, cuando enarque las cejas, la pálida muerte abra surcos en mi rostro. Una mano que pueda agarrar el mundo con un apretón. Un oído para escuchar lo que mis detractores dicen. Un trono regio, un cetro y una corona. Que aquellos que me contemplen se tornen en hombres que se alzan y miran al sol. Y bravo. Tenemos Traducción realmente del doctor Ballestero. muy bien. Muy bien traducido también. Al margen de eso, a mí lo que me parece evidente, ¿verdad?, es que el mundo, el cosmos de Ricardo III como gran personaje maquiavélico tiene una potencia mucho mayor que Guisa, siendo de todas maneras, ¿verdad?, perfectamente contemporáneo. Lo que quisiera ahora es que debatierais un poco sobre, ¿verdad?, esos dos personajes y la posibilidad, ¿verdad?, que ellos os dan, ¿no? Y después también haceros otra pregunta, ¿verdad?, a ambos. ¿Cómo es posible, ¿verdad?, que si realmente Shakespeare, que era uno de los mayores, eso sí, actor o más solicitados actores de la época, que no autor, autores de la época, cómo era posible combinar una profesión que demanda tanto como la de actor con el estar escribiendo permanentemente? Sería un caso único en la época, puesto que no hay otro referente de autor y a la vez de actor. Por favor, en fin, afrontar estas dos cosas. Hay una mención de 1592 sobre Shakespeare como actor y como autor de, como actor, no de, lo de sé, como Henry autor, no. Chettle, sí, que lo menciona como, de Chettle. dramaturgo por la Comedia de las Equivocaciones, por Tito Andrónico y por Enrique VI, las tres partes de Enrique VI. Y se disculpa públicamente Chettle ante Shakespeare, destacando porque era muy atacado y mucha gente se veía obligada, inclusive por estos personajes cercanos a la corte, a sumarse a esos comentarios insidiosos. Entonces este hombre hace una disculpa pública, como hace después Ben Jonson, destacando su calidad de actor, su actitud, reconociendo que era adorado. Esa es la palabra que utiliza, adorado en vida, y alabado por su honestidad y su exquisita escritura. Después Mónica, Borges va a decir lo mismo. Borges va a sí. decir lo mismo. Ya, pero vamos a ver, ¿y por qué no muere Shakespeare? Nadie habla de él, nadie le menciona hasta 40 años después de su muerte. No, como No que hay- nadie habla de él. Prácticamente nadie habla de él. Está el folio, donde aparecen pues todas sus puestas obras, Sí. las No 36 fue obras 40 en ese caso. años después. La oda de Ben Jonson, No, para porque- hacer justicia, 1623, espera, desde 1616 que muere a 1623, además habría ¿Cuánto que te da hablar la mucho del cuenta? folio. Cuando ya se ha dado... no da 40. No, pero luego ya, por ejemplo, Ward, Thomas Ward, etcétera, hablan después, 40 años después, atribuyendo una serie de anécdotas apócrifas. Pero es curioso, en Stratford, por ejemplo, nadie sabe nada de la faceta de
de Shakespeare como autor, por ejemplo. Se sabe de su faceta como prestamista, como potentado, como prestamista. Eso sí que la firma Por de las Shakespeare. transacciones comerciales. Solo hay transacciones comerciales y también prestamista. Sí, prestaba sí. dinero, no pasa nada. Igual que el otro era un canalla, pues usted también tenía sus cosas. Bueno. No pasa nada. Nada Pero- de eso, nada no, de eso. eso, créanme. Hay 6, solamente se conservan 6 firmas de William Shakespeare. Solamente. Perdón, Son poquísimas, ahí- solo 6. Sí, sí. Acá me pongo de pie para hacer un anuncio muy importante y es que se han encontrado 90 documentos, 90 pero- documentos sobre Shakespeare que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad del mismo calibre que las pirámides. Esa es la industria shakespeariana. No, la UNESCO, montada- la ahora, UNESCO, el sí, mes bueno. pasado. Ah. Están los artículos, los pueden leer, Vamos a búsquenlos en Google y van a tener acceso Bueno, a pues, documentos, todo lo que los marlovianos dicen que no existe. De No, todas no ya los maneras, marlovianos, lo dicen también los propios críticos shakespearianos. nada de eso hace que se puedan solo apropiar de la eso obra lo de dice Shakespeare. Shapiro, lo dice una cantidad enorme, Jonathan Bate, los mejores críticos. Los mejores críticos. Shakespearianos. Solo hay 6, lo único que se conserva de él son no, 6 acá te voy a firmas decir, de mira. su letra. 1598, peregrinaje al Parnaso y regreso del Parnaso. No, Hay varias alusiones a Es Shakespeare. apócrifo, pero no está su letra, no hay ni una carta, no hay ni un documento. Pero mirá los 90 que te digo, y también hay un juicio Son donde apócrifos. salió de testigo Shakespeare. Cierto, ahí ese es otro... Ah, Sí, sí. empieza a ceder un poco. Digo que solo hay 6 firmas y que hay otras bueno, manuscritos como tal, quizás menos esa handy del manuscrito de Thomas More, es lo único y no coincide con sus firmas. ¿Cuál es la Esa es la frase realidad. famosa de la obra de Marlowe, la que se cita siempre? La de Helena, Sí. en el Fausto. Sí. Bueno, y eso es una, por ejemplo, la frase sobre Helena que, a ver, espera que la busco, la tradujiste vos. Sí. ¿Fue este el semblante que hizo que se lanzaran 1000 barcos al mar? Entonces toma como comparación los marlovianos que se quieren apoderar de la obra de Shakespeare. No, pero es que eso está en Bueno, Fausto. permitime, eso está en el Fausto. Claro. Bien, y dicen que es muy parecido a en Troilo y Créssida, que Claro. dice Shakespeare, es una perla cuyo semblante ha hecho que se lanzaran 1000 barcos al mar. Sin embargo, permitime, antes, espera, que todavía no llegué. Esa frase, fue este el semblante que hizo que se lanzaran 1000 barcos al mar, es lo que hoy en día sería copiar y pegar de la historia de los filósofos de Diógenes. Sí, Sí, es cierto, sí. bueno, verdad. entonces no lo... No, pero vamos a ver. Marlowe se olvidó de... No, estás citando solamente tomando- una de los muchísimos paralelismos Y también que existen entre la obra de Shakespeare y Marlowe. Perdón, y también son está muchos. tomado muy en broma en el diálogo de los muertos de Luciano, que eran textos prohibidos en la época isabelina, no se podía leer a Luciano. Y de Marlowe decían, es un Luciano. Él en el sabía diálogo de los griego. muertos está exactamente esto. Él sabía griego, podía leer a Luciano. Quiero pasar a otro tema, que realmente me parece importante, que son toda la obra poética, los 154 sonetos de William Shakespeare, escritos supuestamente en 1609, y que son sonetos fundamentalmente de amor, de un lirismo extraordinario y de una sensibilidad fuera absolutamente de todo límite, ¿no? Quiero que habléis después de escuchar el soneto traducido por Antonio, número 50 de los 154, y después preguntaros varias cosas. Por favor, José Manuel.
Cuán apesadumbrado recorro mi camino, cuando lo que persigo, el fin de mi viaje fatigoso, le enseña a declarar al alivio y al reposo que interminables millas te alejan de tu amigo. La bestia que me lleva de mi dolor hastiado, agobiada se arrastra, mi peso soportando, como si por instinto supiera el desdichado que su jinete odia la prisa que de ti lo va alejando. La sangrienta espuela no logra infundirle ardor, y a menudo la ira hace mella en su hechura, a lo que me responde con profundo dolor, más hondo para mí que espolear su figura, pues ese mismo dolor pone en mi pensamiento que dejo atrás mis goces y enfilo el sufrimiento. Hay un leitmotiv, un motivo permanente en toda la obra poética de Shakespeare, en estos 154 sonetos, que es la huida, el éxodo, el exilio y el dolor que eso supone. ¿Cómo es posible? Y aquí te jugarías con ventaja, porque te vamos a dejar a ti empezar el debate con Mónica. ¿Cómo es posible que un hombre que no tiene constancia de que haber sufrido este exilio, en todo caso lo pudo haber tenido en esos 7 años, jovencísimo, cuando tenía poco más de 20 años, ¿verdad? Es decir, en el que marcha de Stratford y llega a Londres. Pero esto no es el testimonio de un jovenzuelo que sale de su pueblo natal. El contenido de estos sonetos es de una profundidad y de una madurez absolutamente imposible de abordar desde en determinado momento, ¿verdad? Es decir, de adolescente casi en su salida de Stratford. Eso, ¿cómo lo interpretas tú, Antonio? Claro, si se dan cuenta, no solo ya los sonetos, sino la práctica totalidad de las obras de Shakespeare presentan personajes exiliados, dobles identidades, un sentimiento de pérdida, por supuesto que aparece muchísimo en la poesía universal, pero el exilio es una obsesión, esa doble identidad, esa especie de deseo del regreso que se produce en muchas de las obras de Shakespeare. Y en los sonetos muy explícitamente. Yo creo que los sonetos son uno de los indicios fundamentales de que Marlowe pudo estar detrás de la figura de Shakespeare. Eso no es un indicio fundamental, son ganas nada más. No son ganas. Wishful thinking, dicen los ingleses. No es wishful thinking. No es serio. A ver, no. la historia de los sonetos, Mónica, ya te dejo, la historia de los sonetos representa de manera muy fidedigna cómo se pudo sentir el personaje de Marlowe al tener que abandonar su tierra para siempre, estar desterrado para siempre. No pasa eso, porque está ardiendo en el octavo círculo del infierno que corresponde a los traidores. En cambio, bien puede haber sentido, haya salido o no de Inglaterra, este sentimiento de sentirse desarraigado, perfectamente lo puede haber sentido por estar en Londres y no en su Stratford. Sí, pero él iba a Stratford constantemente. Yo respeté tu discurso, así que espérame. Bien puede haber sentido ese dolor por no estar en Stratford con su familia, porque no es que abandonó a la familia, fue a Londres en búsqueda de otro tipo de cosa que no tenía en su pueblo. Pero, de hecho, el amor que sentía por su pueblo está claro porque al final de su vida vuelve a Stratford-on-Avon y bueno, se dedica ahí, hace una cosa muy hermosa con los árboles, con las famosas moreras. O sea, hay un vínculo afectivo con su tierra, que obviamente tiene que haberlo extrañado en la locura de las luces de Londres. A ver, Mónica, pero de Stratford a Londres es que tampoco, vamos a decir, sí, duraba un día la travesía. Acá... Y no solo se fue a Stratford al final de sus días, estuvo yendo y viniendo a Stratford con cierta frecuencia. Del continente también, pero una cosa es, esto es cierto que puede haber sentido ese desarraigo,
no hacía falta que se fuera al exterior. Pero- Y otra cosa es resucitar a Marlowe, que además estuviera en el exterior, escribiera las obras de Shakespeare, es mucho. Sí, ¿vale? A mí me parece claramente una posibilidad, me parece una hipótesis más que posible, dadas las también- circunstancias, teniendo en cuenta además, por ejemplo, que la historia que cuentan los sonetos es una historia que se relaciona mucho con No cuenta una con la historia los Sí, sonetos, cuentan cuenta una historia. sentimientos. No solo sentimientos, es una secuencia de sonetos única en toda la historia de las secuencias de sonetos Bueno. universales, y eso es verdad, Bueno, por supuesto. eh, En donde hay no Pero no es solamente el los desarraigo personajes. únicamente. No es el desarraigo, hay otras muchas cosas que también pueden estar perfectamente relacionadas con lo que le sucedió a Sí. Christopher Marlowe. Por ejemplo, ese sentimiento, él dice, aparece vulgar scandal, ese vulgar escándalo del que se refiere en varias ocasiones, el sentimiento de vergüenza, de culpa con respecto a un personaje que para mí podría ser perfectamente Thomas Walsingham, que podría ser... Thomas amante, Walsingham ¿no? era, Es era que- el jefe de espías que decíamos antes para quien trabajaba Marlowe. Thomas Walsingham no era el jefe de espías, era el- Francis bueno, Walsingham, que era Francis, su tío. está bien, pero acá dijimos que era el que estaba... Este era un gran amigo suyo y quién sabe si sobrino quizás amante. sobrino Este de era, los- era primo posiblemente de... amante. posiblemente Pero mientras amante. tanto, después de pasar a cuchillo a Marlowe, el asesino de Marlowe seguía trabajando con este mismo Thomas Walsingham. Así Sí. que... Y ¿Y? todos ellos siguieron trabajando para Walsingham y para otros, y para el servicio británico. Hay un dato ¿Eh? también que habría que tener en cuenta. ¿Por qué hay tanto interés de adjudicarle la obra de Shakespeare a Marlowe? Hay una recompensa también que está Bueno, sí, pública. pero eso es Hay una recompensa. ¿A alguien le vendrían bien $500,000? Buscaríamos argumentos para justificar que la obra de Shakespeare es de Sí, Marlowe. pero a mí no me Pero- mueve para nada, no tengo ningún interés económico ni espurio ni en nada de esto, ¿no? Lo que es- No, el tuyo es académico, pero... No, porque date es cuenta de cierto una que- cosa, Mónica, los académicos, digamos, canónicos, todos defienden la figura de Shakespeare y no dejan ni siquiera que se escriban tesis doctorales sobre algo que ponga en duda la autoría de Shakespeare, no solo ¿Cómo ya que al no? nivel que estamos hablando, no. ¿Cómo que no? No, de verdad que no. Aquí quizás hay mucha más posibilidad. En Inglaterra es imposible. Y lo dicen ellos mismos, y conozco casos. No Casos se puede no es- poner... no es todos, casos No, no claro, es todos, no todos podemos Pero generalizar. pero si te das cuenta, la mayoría de los grandes críticos shakespearianos son absolutamente ortodoxos, son lo que Buah. se llaman stratfordianos. Defienden a Shakespeare a muerte de ¿Quiénes la dicen manera que que son fuera. stratfordianos? O sea, los que... es una forma de encajonar las cosas. O sea, Shakespeare existe, escribió estas obras y estos poemas. Ahora, otros que se dicen marlovianos, oxfordianos, etcétera, etcétera, llaman a los que pensamos que Shakespeare es quien fue y que escribió sus obras, nos ponen un nombre como si perteneciéramos a la misma caterva, y no es así. No, para nada metería No a nadie es en una así. caterva. Está claro cuál es cada una de vuestras posturas y está claro también que no os vais a poner de acuerdo. Yo quería también reflexionar y que reflexionemos con el público sobre un tema que me parece sustancial. Las obras de teatro de la época isabelina, por tanto, ¿verdad?, de Marlowe y Shakespeare, son obras, ¿verdad?, que no pertenecen a un solo autor, donde de alguna forma era habitual que, por decirlo de una manera gráfica, metieran la mano muchos personajes, intereses de los propios actores que querían papeles de una o de otra forma, más largos, más cortos. Hay una interferencia constante en esas obras de teatro que, no lo olvidemos, son populares, son para el vulgo, son para el disfrute del público en general, que las sigue absolutamente con pasión. En ese momento no son consideradas grandes obras de arte, sino puro entretenimiento dialéctico y emocional para un público que las seguía con pasión. Y eso hacía, ¿verdad?, que, en fin, fuera habitual
como nos diréis ahora, tanto Mónica como Antonio, que estuvieran tejidas por diversas manos. Muy al contrario que la obra poética, eso sí que era el punto culminante de la creación para un escritor. Hablarnos un poco de lo que significaba, ¿verdad? En fin, escribir teatro y la popularidad que tenía absolutamente, ¿verdad?, en ese momento, ¿no? En ese momento. Y antes de concluir y pasar al debate, quiero, ¿verdad?, que habéis hablado muchas veces de Ben Jonson y no todo parte del público debe estar deseando saber quién era este Ben Jonson, que tú has leído además, sí, un homenaje póstumo. Pero empezar hablando, ¿qué eran las obras de teatro en ese momento? Ben Jonson te lo dejo a ti para el primero, Mónica, y luego ya. El funcionamiento de las compañías en la época isabelina y jacobea fundamentalmente era un funcionamiento coral, un funcionamiento grupal. Por supuesto que había alguien que era el autor. Actor y autor, el único caso que se conoce, y contesto algo que ha quedado ahí en el aire, es William Shakespeare. Incluso este Ben Jonson, que fue primero actor, luego cuando empezó a escribir teatro dejó la práctica de la actuación porque era verdaderamente exhaustiva, era algo que cansaba evidentemente muchísimo. Pero en el caso de lo que hablábamos de las compañías, había normalmente alguien que recogía, era como una especie de equipo de... Por eso ha dicho siempre que Shakespeare hoy en día, si hubiera vivido, hubiera sido guionista, ¿no? Porque es un grupo de gente que podía haber alguien que hacía más o menos la obra, por supuesto, pero luego había interpolaciones, se intercalaban, esto dependiendo fundamentalmente y sobre todo del actor, el actor o los actores, que eran los que tenían la última palabra sobre lo que se iba a decir o lo que no. Hay que tener en cuenta que la mayoría de obras que conservamos, y fíjense el caso de Hamlet, que conoce también nuestro querido amigo, existen diversos textos. Cuando decimos Hamlet, ¿qué Hamlet? Hay en este caso 3 textos, en otros 8, en otros 3, en otros 4, 5. Es decir, realmente no sabemos exactamente qué fue lo que escribió, no digo ya Shakespeare, sino Marlowe o cualquiera otro de los grandes escritores de aquella época. Era un funcionamiento colaborativo en muchos aspectos, incluido también de la escritura del texto, que claro, en muchos casos no se quería conservar, o sea, no había un gran interés por conservarlo, porque pues, servía para la escena y punto. Y luego, pues cuando se publicaba, solían publicar sin nombre ni nada, porque era la compañía la que recibía el dinero, la que recibía los emolumentos o ganancias de esas publicaciones. Sí, también hay otro tema que es que las obras pertenecían a la compañía, no al autor. Exacto. Porque estaba escrito para la escena, no para ser leído como fue después. Era un hecho vivo y tenía que ser vibrante y esa era la cuestión. Pero, ¿qué pasa? También había varias versiones porque una tenía que pasar la censura y no dejaban, había temas que estaban directamente prohibidos y ahí es donde Shakespeare es un maestro de metáforas para poder decir lo que la mordaza no le permitía y decirlo en forma poética tan elevada que él puede darse el gusto de decir lo que quería y que el censor no se haya enterado. ¿Shakespeare o Marlowe? ¿Perdón? ¿Shakespeare o Marlowe? No, Marlowe no, porque Marlowe trabajaba para la corona de todas maneras, así que cuando dejó de escribir y ya lo mataron, ya está. Cuando fue más espía que escritor, porque están diciendo cómo hacía Shakespeare para ser actor, dramaturgo, empresario. Bueno, le tomaba bastante menos tiempo porque son todas cosas creativas que estar yendo a hacer trabajos sucios para... Bueno, mientras eso se puede escribir, ¿no? Hoy, un minuto para que nos expliquéis quién era Ben Jonson. Mónica. Un minuto para... Para que nos expliquéis quién era Ben Jonson. ¿Quién era Ben Jonson? Ben Jonson es un comediógrafo que también tuvo algunas cuestiones con la justicia, no de la índole de Marlowe, ¿no?
Pero sí, Bueno, porque se era cargó. católico y en esa época no se podía ser católico. Entonces Ben Jonson le tuvo que pagar varias veces cárcel inclusive por no ir a los servicios, después se convirtió al anglicanismo, después volvió al catolicismo, después volvió al anglicanismo, iba y venía. Y en ese ir a la religión oficial, bajo la cual si no pertenecías o ibas a la horca o te echaban, en ese ida y vuelta habrá tenido que decir algunas cosas de las cuales después, como católico, se arrepintió. Por eso la oda empieza diciendo confieso. Y confiesa el carácter prácticamente divino de Shakespeare, confiesa el talento que tenía como actor y como autor, confiesa que era envidiado por sus pares y confiesa que no pudo decirlo en su momento. Un minuto para ti. Es muy curioso en este caso, simplemente un apunte, que en una obra evidentemente anterior a que se publicara el folio, que es esta recopilación de las obras de Shakespeare, en la obra titulada Todo hombre, traducción Todo hombre fuera de su humor, hace una sátira, una parodia bastante grande de Shakespeare, reconocido todos los críticos, los de un lado y los de otro. Entonces, es verdad, bueno, tenía mucho de que arrepentirse luego cuando se murió. También escribió Mercurio... No tenemos más tiempo, tenemos para una última reflexión. Antes del monólogo de la última intervención de nuestro actor, en un momento absolutamente emocionante del Rey Lear. Tenéis 3 minutos cada uno para hablar del mito de Shakespeare. ¿Quién está detrás de los intereses brutales, económicos, religiosos, políticos, que han provocado mantener a toda costa la figura de William Shakespeare? Mónica. Hay muchos intereses, todos estos que describió Javier, justamente porque Shakespeare también era católico y cada vez hay más indicios de esto, por lo cual una marca importante como Shakespeare, la literatura, las letras inglesas, que sea de un católico es mala prensa para la Iglesia anglicana. Entonces hay que lograr que sea de algún anglicano o de cualquier otro que no sea católico. Entonces aparecen un montón de teorías y de coautoría por la cual ha sido denunciada la última edición de las obras completas que publica Oxford, cada 10 años publica las obras completas de Shakespeare, porque para esta última edición hay un plan sistemático de saqueo de las obras de Shakespeare, de quitarle la autoría. Se han contratado eruditos, gente brillante, pero trabajando para encontrar alguna cosa que justifique decir que no eran de Shakespeare las obras, que no eran totalmente. Entonces cada vez aparecen más obras en coautoría, no porque se descubra un documento que lo dice, sino porque hay un académico pago por el Estado para encontrar argumentos. Entonces hay ahora una comunicación de un académico que es John Vickers, que está tratando, analiza Shakespeare desde hace años y está denunciando esto y tratándolo como una crisis, y que esta edición de Oxford tiene 38% menos de Shakespeare adjudicado a cualquiera menos Shakespeare. Ahora tú, Antonio. Te pasaste tú ahora a las teorías de la conspiración. Vale. Pasé yo antes. A ver, evidentemente, dejando aparte algunas consideraciones que yo también subrayaría, que secundaría en ese caso, pero lo que sí que es cierto es que no creo que haya ninguna conspiración contra Shakespeare. El año pasado se celebró el 400 centenario, etcétera, etcétera. Hubo todo tipo de celebración, todo tipo de fastos, estaba allí. Es decir, Shakespeare desde la segunda mitad del siglo XVIII se convierte en el autor canónico por excelencia, y eso está totalmente
fundamentado y está secundado por el nacionalismo británico en última instancia. Claro, Y pues luego están ya muy también está por orgullosos, sí. Oxford University Press, que nos vende los libros con la imagen de Shakespeare. Tenemos a Shakespeare en todas partes. Tú lo has dicho, es una marca. Hay grandes intereses es una económicos, industria, hay muchos intereses, pero pero... en ese momento no se había descubierto lo que pasó después, cuando tiran abajo la casa de Shakespeare. Pero no tiene que ver con, no creo que tenga que No ver quiere que lo únicamente con la cuestión de... No, sí te No lo quiere que lo contar. cuente. Sí. Cuando tiran abajo la casa de Shakespeare, ¿qué encuentran? En la mampostería, tapado así en el techo, chiquitito, la bendición del Papa que consiguió el cardenal Borromeo. Bien, sí, sí. Por supuesto, Shakespeare es muy Lo posible dejamos que ahora, pueda ¿sí? católico. En Porque esta nota feliz. tendréis ocasión de, cuando os pregunte el público, de seguir debatiendo. De momento, Riley Kinlear. Está cansado Shakespeare de tantos ataques. A ver, Lear. Demonios y tinieblas, ensillad mis caballos, reunid a mi séquito. Oh, maldito sea el que tarde se arrepiente. Ingratitud. Demonio con alma de mármol, cuando te muestras en los hijos, das más pavor que los monstruos del mar. ¡Odioso buitre, mientes! Mis hombres son de una rara calidad. Conocen las reglas del deber. Conocen las reglas del deber y defienden con celo el honor de su nombre. Esa nimia falta que parecía en Cordelia tan terrible arrancó cual máquina mi ser natural de su centro, vació mi corazón de amor y lo llenó de hiel. Oh, Lear, 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 golpea esta puerta por la que entró tu locura y tu preciado juicio saló. ¡Huidos! Idos los míos. Vida y muerte. Me avergüenza que tengas el poder de sacudir así mi hombría y que estas cálidas lágrimas incontenibles te hagan digna de ellas. Que te azoten vientos y nieblas. Que las heridas incurables de esta maldición paterna horaden tus sentidos. ¡Oh, viejos ojos estúpidos! Si lloráis por esto, os arrancaré y con el agua que derramáis os tiraré para ablandar la arcilla que piso. Bien. Hasta aquí hemos llegado. Que así sea. Pero ya veréis cómo recupero la figura que creéis he perdido para siempre. Ya lo veréis. Os lo garantizo. Bravo. Muy bien. Muy bien. Realmente es magnífico acabar con esas palabras emotivas, maravillosas del King Lear, ¿no? Y ahora sí, ahora es el momento de que intervengan todos ustedes, de que pierdan, ¿verdad?, esa timidez natural que hay a la hora de romper el fuego en un debate y que nos expliquen también sus experiencias, que no solo pregunten cuáles son sus motivaciones, qué es lo que pasa cuando leen a Shakespeare. Me han de prometer que también a partir de hoy leerán estas 6 obras magníficas de este otro gran autor tan desconocido para nosotros, que está en todo caso detrás de Shakespeare, Christopher Marlowe. Y aparte de eso, ahora es su turno para desvelarnos y para realmente ponernos en evidencia. ¿Quién quiere tener la palabra primero? ¿Quién rompe el hielo? Aquí hay una señorita. Hola, Gracias. hola, no sé si... ¿Qué se oye? Sí. Hola, pues primero felicitar a los dos contrincantes, que ha sido realmente maravilloso. Y yo quisiera, no sé si con la idea de que se marchó al exilio o que sobrevivió a su presunta muerte,
¿hay algún modo de saber si queda algún rasgo de la psicología de Marlowe? ¿Se puede leer, se puede ver en los escritos de Shakespeare? ¿Puede verse algo así? Bueno, es una magnífica pregunta, gracias. Hay que tener en cuenta que en todo caso, claro, la obra de Marlowe coincide brevemente con las primeras obras de Shakespeare. En realidad Shakespeare empieza a escribir, había escrito cosas evidentemente, pero digamos que sus grandes obras son posteriores a ese primer momento, que es como una primera etapa en la que no se puede comparar evidentemente, que son grandes obras ellas, por supuesto, pero La fierecilla domada y Hamlet o King Lear o la que sea, ¿no? Entonces, yo sí que observo en obras posteriores de Shakespeare la huella marloviana, sea o no sea. Por ejemplo, As You Like It, como gustéis, o A vuestro gusto, se traduce de maneras diferentes, es una obra en la que aparece Marlowe. No lo nombra, pero aparece incluso con algunos versos del propio Marlowe, ¿no? Y hay un personaje que Touchstone parece representar muy claramente la figura de Marlowe. Entonces, ya que él fuera Shakespeare, eso ya es una cuestión más debatible. Luego hay por ahí, en fin, hace años tuvo lugar en los teatros del Canal, pues un ciclo dedicado a Marlowe con motivo de la representación del Doctor Fausto en los teatros del Canal, ¿no? Y bueno, pues ahí también se estudiaron diversos aspectos heterodoxos de la figura de Marlowe. Y bueno, pues hay una persona en Valladolid que cree haber descubierto una firma de Marlowe en el seminario católico de Valladolid, seminario católico de ingleses. Interesante. No sé si está escrito por ahí, lo he buscado pero no lo encontré, pero fue muy interesante esa ponencia. Más preguntas. A ver si Gracias. el señor. Buenas tardes. Muchas gracias, Antonio, Mónica, por iluminar más el autor inglés universal. El país que ha ganado 4 premios Nobel de literatura ha sido Irlanda. Y tengo que aclarar que Shakespeare en realidad era irlandés. Entonces me gustaría antes de todo de aclarar eso. Lo que me interesaba fue el argumento sobre la preparación y educación de Shakespeare. Y yo creo que para enfocar quién era Shakespeare, tenemos que tomar muy en cuenta algunos acontecimientos que estaban pasando en Inglaterra en aquel entonces. El inglés estaba en un proceso de gran cambio, nuevas palabras, y el inglés es una esponja. Entonces estaba chupando palabras de todo el mundo. ¿Y cuáles son los 3 aspectos más grandes de Shakespeare? Su dramaturgia, la estructura de sus obras, el lenguaje, la poesía, y tercera, su entendimiento del ser humano. Yo creo que en ninguno de esos 3 aspectos hace falta pasar por una universidad. Al contrario, creo que lo que él ha aprendido en su propio pueblo de Stratford, donde su padre tenía una tienda de hacer guantes, entonces él podría ver mucho de la vida alrededor, incluso por sus pastorales. Con respecto al lenguaje, el lenguaje del inglés en aquel tiempo tenía algo de pentametro y ámbico en su manera de hablar.
Y muchas veces nosotros, los ingleses o irlandeses, estamos hablando en pentametro o iámbico. Y los irlandeses, nosotros hablamos no un inglés de Shakespeare, sino un inglés celta, influido por el gaélico. Y dicen, el director de Les Miserables, Peter Hall, dice que ¿dónde se encuentra el lenguaje de Shakespeare hoy en día? Dice que en Irlanda del Norte, porque en Irlanda del Norte fue una plantación de escoceses a Irlanda del Norte. Entonces, lo más cerca del lenguaje de Shakespeare es en Irlanda del Norte. Con respecto a su entendimiento de la humanidad, pocas personas pueden tener tanta sabiduría, pero a la vez justicia. Justicia porque muchos critican a él por su antirracismo en El Mercader de Venecia, cuando en realidad lo más inteligente de toda la obra es Shylock. Sin duda. Y Portia. Además, yo creo que era muy feminista en el sentido de que ninguna de las heroínas o personajes femeninas en Shakespeare, ninguno de sus amantes, de sus maridos, están al nivel de las chicas. Todos estaban muy por encima del otro. Con respecto a el año 1623, todas sus obras estaban publicadas por Hemming y Condell, dos de sus socios y actores, porque fue la única manera de defender sus derechos, porque estaban publicando otros que estaban haciendo daño al texto, pero también haciendo daño a Shakespeare. Entonces, en 1623, y se pasan por la Biblioteca Británica en Londres, puede ver una copia. Pero el sitio donde hay más ejemplos de este libro es en Washington, en la Biblioteca Folger. Folger. Entonces, es interesante ir ahí. Y finalmente, yo creo que lo que han dicho al principio, no nos importa en realidad al final quién era Shakespeare, nos importa que lo que ha dado a nosotros sobre el ser humano. Pero termino diciendo una cosa, es un cierto regaño, y lo puedo hacerlo como Giri, que el hecho de Shakespeare está tan conocido, aplaudido por todo el mundo, es también culpa de los españoles, que no eran capaces, no tenían el interés de hacer el mismo por Calderón o por Lope de Vega, claro. o solamente Por el Quijote de Cervantes. Sí. La vida es sueño, es hay textos ahí a la altura de Hamlet. Totalmente. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Tenemos todavía tiempo para unas intervenciones más. Sí, un momento que le dan el... Muy cortito, que no voy a hacer una conferencia. En apoyo de su tesis, ¿sabe que dicen lo mismo de Molière y Corneille? Ah, sí. Sí. También se dice que la mayoría de las obras de Molière no las pudo escribir él, que sin embargo Corneille, que tuvo sus diferencias con la academia, estaba con mucha necesidad de dinero y que lo hacía por la misma tesis que usted defiende, que es que Molière, siendo actor, productor y director de sus obras, era imposible que le diera tiempo a escribir. Y se basaba, yo he leído cosas sobre ese tema y se basaban sobre todo en estudios de estructuras de lenguaje, de vocabulario y todo eso. Que no sé si se habrán hecho entre Marlowe y Shakespeare. Sí, Sí, porque se han hecho también la muchísimos. cuestión de los sonetos que fue evolucionando de una forma que lo pudo seguir Shakespeare, pero no Marlowe.
todo los finales femeninos que crean inquietud, el encabalgamiento, que es que el verso sigue, no termina ahí, sino que continúa en el verso siguiente, o sea que son frases de enorme aliento. ¿Y eso no existe en Marlowe? De los personajes, la característica. También existe, es que depende de quién haga el estudio lexicométrico. Claro, llevan más o menos, utilizan un determinado sistema operativo, utilizan un determinado sistema informático para al final arrimar el ascua a su sardina. Es decir, llevan previamente con la idea de lo que se van a encontrar, porque hay estudios hechos por marlovianos, vamos a hablar así, y por shakespearianos, ¿no? En este sentido, y claro, siempre le dan la razón a lo que ellos están postulando, ¿no? Pero muy interesante, y luego hablaremos sobre para intercambiar. Claro, sí. Muchas gracias. Pero ahí archienemigos además, porque Corneille y Racine eran la vieja tragedia contra lo que propone Molière. Sí. ¿Más preguntas? Sí. Le dan ahora tesis del profesor Antonio, que un argumento muy grande es que no se conserven manuscritos de él. Porque claro, un señor que habría escrito 50.000 folios, por decirlo ahora, pues nosotros tenemos de Cervantes, tenemos cantidad de textos donde hay una caligrafía pulida, donde se ve que es un hombre que estaba acostumbrado a escribir, y no tenemos nada de Shakespeare, que sepamos. 3 firmas hemos dicho, ¿no? Sí, 6 Eso es un argumento muy demoledor, yo creo, a favor de la tesis marloviana. Pero lo que aparece en todos los estudios y tal, y lo que yo he podido ver también en la British Library, en otros lugares, son 6 firmas únicamente y una posible colaboración en la obra de Thomas More, donde aparece lo que llaman Handy, que es, bueno, supuestamente es la escritura de Shakespeare, ¿no? Pero efectivamente no hay nada más, es que es ni siquiera porque voy a hacer aquí un poco de abogado del diablo, ¿no?, de alguna manera, y es que es normal que no se conservaran quizás los textos de las obras dramáticas, porque en aquellos tiempos no se consideraba literatura. La literatura era la poesía, por lo tanto, ya bastante que se conservaron textos que nos han llegado a nosotros, que ha sido una parte muy mínima de los que se escribieron. Pero los sonetos, Venus y Adonis, la violación de Lucrecia, que la interpreta maravillosamente Mónica, es muy curioso y es muy sintomático que no se conserve nada. Pero eso estuvo publicado en vida, en exhibición en la British Library también. Sí, pero fue publicado en esa época, 1590 y. Pero es raro que no se conserve ni un solo de eso no hay manuscrito. duda. De eso no hay duda, porque aparte también otros autores reconocieron y hablaban de los poemas de Shakespeare y de Venus y Adonis, de la violación de Lucrecia también, como referidos a Shakespeare, ¿no es cierto? Bueno, no solo Venus estaba el libro, la publicación, sino las referencias contemporáneas. Tendrías que discrepar también un poco de eso, pero bueno. Sí, pero vamos a dar paso a más preguntas. Aquí quieren aquí quieren Sí, yo volviendo un poco al tema que nos convoca aquí, la belleza del mal, planteo unos párrafos como los que leemos o oímos en el Rey Lear, o un esquema de pureza ideológica como Coriolano, o tantos y tantos escritos desde el corazón con una psicología finísima, pueden darse desde un tipo que ha impostado una segunda vida, que ha huido, que tiene... Esta es mi pregunta. Quiero decir, ese escenario psicológico de la impostación, de la falsedad, del pasado pendenciero, sin entrar a establecer códigos morales, ¿cabe que de ahí dimane una poética de la fuerza con la que Lear se enfrenta a su decadencia, a su vejez, a su ocaso? Es decir, hay la pureza de esos párrafos, la poética, la potencia, surge como de una mente clara, de una belleza que no sé si se asocia con el mal, pero yo creo que por lo menos con una cierta tranquilidad de espíritu. Y mi pregunta es, no conozco, no tengo datos, pero sí. ¿Es posible en una
persona que está impostando una segunda vida? Yo creo que en todo caso es posible y además pues si hacemos caso a los sonetos, sí, solo sí para que no se metan conmigo, si los sonetos fueran de Marlowe, indudablemente demostrarían de alguna forma esa introspección, esa capacidad de trascender lo humano. Ya lo tenemos también en las propias obras de Marlowe. Muchas veces cuando Harold Bloom habla de The Invention of the Human, y esto dejando aparte cualquier otro pensamiento, yo creo que en el Doctor Fausto, que en Tamerlán, que en Eduardo II, que es una obra impresionante, aparece esa invención de lo humano sin necesidad de que aparezca Shakespeare y ya cambia completamente todos los paradigmas, ¿no? Entonces, lo que pregunta es muy interesante porque está muy relacionado con el tema del curso, ¿no? El hecho de que una persona, incluso aunque hubieran seguido siendo, vamos a suponer que hubiera seguido viviendo y siendo un asesino y siendo, pues es que eso no es, hay grandísimas personas que se ponen a escribir y escriben, no voy a dar nombres, pero hay muchas dentro de nuestro círculo habitual, digo habitual, periodístico, literario, etcétera, que pueden ser muy buenas personas, pero que lo que escriben no tiene el mínimo interés literario. Y otras personas, pues son malas personas, o son personas aviesas, o son personas y son capaces de trascender todo eso y de ir más allá y de producir esa cala en la oscuridad y en la luz del ser humano. Mónica, ¿tú qué piensas? Yo creo que sí, sería genial si, para apoyar esta teoría, este lirismo que estás pidiendo, si hubieran sido de Marlowe los sonetos, podría comprobar que tenía una beta lírica. Y en realidad Marlowe iba más a mostrar impunes a los rufianes. Fíjense lo que hace con... Pero Hiero y Leandro y los poemas no son así. Bueno, entonces, ¿quién escribió las obras de Marlowe? El pastor apasionado a su amor. Es un poema, Tamerlán. Es un poema precioso. Entronizan al mal y la obra termina ahí. Fue tan bien que después escribió otra. Pero bueno, pues fue bastante transgresor. El personaje es terrible, es siniestro y la obra termina... ¡Qué bien! Ganó el malo de la película. Eso es totalmente contemporáneo. Es decir, es totalmente moderno. Por ejemplo, tenemos tiempo para dos últimas preguntas. A mí me ha parecido muy interesante la pregunta de esta señora porque es verdad que entronca completamente con el alma del curso, ¿no? Y podríamos, se me ocurre, ¿verdad?, la referencia que ya la di el primer día de Richard Wagner, ¿no? Richard Wagner es capaz de crear un cosmos prácticamente, ¿verdad?, en fin, insuperado dentro del mundo de la música y sin embargo no era una persona especialmente buena, estaba llena de defectos y efectivamente sus escritos contra los judíos fueron detestables y cometió excesos al margen de eso importantes. Sin embargo, la obra es absolutamente verdad, es decir, descomunal. Es por eso que antes hacía la pregunta de que por qué tenemos esa especie de obsesión, que es una obsesión muy contemporánea, es una obsesión muy de los últimos, ¿verdad?, tiempos, ¿no?, de saber quién hay detrás de las obras. Antes, imagínense ustedes una catedral gótica, la experiencia estética que significa una catedral gótica y la poderosísima belleza que hay ahí. Eso son generaciones y generaciones que han contribuido a que esto se produzca, ¿no? ¿Cómo eran esas personas? No nos interesa, o nos interesa relativamente, o por lo menos no nos limita el goce profundamente estético. Dos últimas preguntas, por favor. Después de la película tendrán ocasión de volver a preguntar si quieren, ¿eh? Sí. Entonces, según tu última por tu última intervención, me ha venido la pregunta de cómo es para ti en Marlowe la expresión del mal, cómo lo expresa y cuál es su posición. O sea, al margen de que él fuera buena o mala persona. Entonces, eso es lo que me gustaría indagar. Yo creo realmente que es un poeta extraordinario y que donde mejor mostraba su beta poética era precisamente en este tipo de personajes siniestros.
no en las cosas más líricas o en el pensamiento filosófico. Él iba más a ese tipo de personajes. Pero entonces la posición de él sería aceptación, exaltación, culpabilización o negación. Es decir, yo creo que está retratando lo que él veía y lo que él vivía. Hizo muchos pactos con el diablo, Marlowe, para moverse en el ambiente que se movía. Entonces, ese ambiente de Lampa y de traidores y de espías, eso es lo que él retrataba bien porque lo conocía de primera mano. Lo retrataba con indiferencia, con... Más preguntas. No, sí, acabe si quiere preguntar. ¿Lo retrata con indiferencia o lo exalta o es neutro o...? Depende en qué momento de la cárcel estuviera. No, depende, o sea, era un autor de muchos registros, yo como creo. Comentaron, como comentó Antonio, fueron varias las oportunidades en que intentó salir como Fausto está tratando a último momento de que Dios lo salve, y que lo vinieron a buscar Lucifer ex máquina, digamos, para volverlo a las huestes del Averno. ¿Hay una pregunta por ahí? Después. Es un poco tarde. Después. No, pero una más. Pregunte, ¿Seguro? una más. Está bien, sí. Buenas tardes. Gracias por todo. Yo lo que creo que es fundamental esta tarde, después del planteamiento original que hemos tenido a través de... Perdón, no sé si se oye. Sí, muy bien. Perfectamente. A través de Well, es la siguiente pregunta que enlaza con la de la señorita que ha hablado antes que yo. Es lo que me interesa más al fondo, ¿no? Igual que usted ha mencionado antes algo en la misma dirección. Y es, un psicópata puede escribir desde la bondad, desde la nobleza, desde el juicio moral a la sociedad, desde el juicio moral a los personajes, como hace Shakespeare, o como hace Marlowe, me da igual. Y después hay otra pregunta. ¿Hay algún momento, se ha determinado, alguien ha estudiado cuándo Marlowe se convierte en un psicópata? Porque no creo que naciera así, ni a los 12 años, tal vez sí, pero ¿qué es todo esto, no? Porque parece ser, además, que durante su exposición, usted en concreto, ha dicho varias veces, bueno, eso no importa, ¿no? Como si en la modernidad los códigos morales hubieran desaparecido. Es decir, no se correspondieran con el pensamiento. Tú aprendes a pensar con Platón o con Kant o con demás filósofos, ¿no? Y esa calidad moral que te da ese pensamiento resulta que luego no es tan importante. Y bueno, si esto lo puede escribir cualquiera que no tenga moral, puede hablar de moral. ¿Esto cómo es? No, quiero decir, el fondo de todo este curso está golpeando ahí todo el tiempo. Los genios, es decir, es como un derribo de la idea platónica, ¿no? Los genios tienen que ser derribados, ¿no? Descubrir los pies de barro de Shakespeare, de Caravaggio o del Príncipe de Venosa. Quiero decir, todo eso me sugiere. Sí, bueno, o de Shakespeare. Los pies de barro de Shakespeare o de Marlowe. Vale, contestar. A ver, es una pregunta verdaderamente de mucha enjundia. A ver, la palabra psicópata evidentemente es una palabra que yo desterraría aquí, en el sentido de que una psicopatía, pues eso es una patología y ya entra dentro de otro ámbito. Yo no creo que Marlowe fuera personalmente Marlowe, quizás los otros no lo sé porque los desconozco, no los conozco tanto, ¿no? En el caso de Marlowe yo no hablaría de psicopatía, es decir, tampoco hay nada en su vida que hable de psicopatía. Pero sí que hay un personaje pues que comete tropelías, que tiene ahí
también ten en cuenta que a pesar de todo esto, lo que estamos diciendo, las vidas de estos personajes, por lo menos de Marlowe y de Shakespeare, al final, es que sabemos poco. Tenemos unas cuantas pinceladas y a partir de ahí los críticos han ido creando y los biógrafos, o sea, por ejemplo, sobre Shakespeare y sobre Marlowe. Hay biografías de 400 páginas cuando tenemos 15 cosas de las que podemos hablar, ¿no? Ahora, yendo a la raíz de lo que es por donde va el curso en este sentido, la figura de Marlowe, yo quizás, no es por salvarlo ni nada, lo considero un personaje menos asesino, ¿no? En ese sentido que los otros dos. Esto no quiere decir nada, es decir, es una de las grandes paradojas. Claro, hablabas de Platón, el ideal socrático, la bondad siempre va unida a la belleza. Por suerte o por desgracia no es así, en lo humano hay luces y sombras, ¿no? Ahí está la sombra junguiana, está todo ese... Nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Ahora, por supuesto, dicho esto, claro que yo personalmente sí que creo sí que creo en que tiene que haber, evidentemente, un trasfondo moral en la sociedad, más ético que moral, sí, personalmente, pero eso ya es una opinión personal, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta. Podrán ustedes continuar preguntando después de la proyección del documental Much Ado About Something de Miquel Rubó. Ahora tomamos un café y pasamos a la otra sala para ver la película y continuamos en todo caso un rato de debate. Muchas gracias a los dos intervinientes y un aplauso importante para ellos.